Vale, en esta primera parte de la masterclass nos vamos a centrar de forma genérica en qué es esto del dividendo, ¿vale? Esto del dividendo no es más que una parte del beneficio que cuando generan las empresas ya sabes que tienen unos ingresos, unos gastos, y cuando generan esos beneficios, cuando esos ingresos son superiores a los gastos que generan, tienen un beneficio. Y ese beneficio lo pueden destinar a muchas cosas, lo pueden destinar a seguir reinvirtiendo en la propia compañía para que siga creciendo de muchas maneras, invirtiendo en mayor capacidad, si es una compañía que fabrica coches, pues en comprar nuevas fábricas, si es una empresa que hace software, pues en contratar a nuevos programadores, en contratar a nuevas oficinas, en nuevos equipos informáticos, en lo que sea, ¿no? Algo que haga crecer la compañía y que siga generando beneficios a futuro, ¿no? Y que haga que indirectamente la acción valga más, la empresa valga más. Pero también hay otras fórmulas, sobre todo en compañías que ya son muy grandes, que generan muchos beneficios, que no tienen tantas oportunidades a lo mejor de conseguir reinvertir de forma eficiente todo ese beneficio que generan. Entonces hay una parte que la dedican a devolver ese dinero, parte de ese beneficio que generan, se lo dan a los accionistas, ¿vale? Entonces esto es lo que conocemos como el dividendo. Entonces claro, al final cuando tú tienes una acción de una compañía, tienes una pequeña porción sobre el total de una empresa que está cotizando en bolsa, ¿no? Entonces, si tú tienes un dividendo, esa compañía, si tú tienes una acción, esa compañía que paga un dividendo, tú como accionista de esa compañía tienes derecho a esa parte que reparte la compañía, pero al final eso que reparte la compañía es un dinero que la compañía tiene en cuenta corriente, que ha generado de beneficio y que dice, bueno, hemos reinvertido la propia compañía en seguir creciendo y esta parte, como hemos generado tanto, pues vamos a destinarla a que nuestros accionistas tengan un ingreso, digamos, extra. Y eso es lo que llamamos el dividendo, ¿vale? Entonces, esto ya es lo que es la parte más sencilla, ¿no? Ya lo hemos visto. Entonces, ¿de qué depende este dividendo? ¿De qué depende que una empresa pague dividendos o no? Pues como te he dicho, depende de muchas cosas, ¿vale? Cada equipo directivo es el que decide si se paga dividendo o no se paga dividendo después de haber generado beneficios. Entonces, claro, ya de por sí, si una compañía no genera beneficios, es raro que nos pague dividendos, ¿no? Y si nos paga dividendos una compañía que no genera beneficios, cuidado, es una de las primeras alarmas, que esto lo veremos luego cuando en el apartado de análisis vemos qué tipo de compañías son las aptas para comprar en base a dividendos o qué tipo de análisis tenemos que hacer en este tipo de compañías, ¿vale? Pero en principio nos vamos a centrar en compañías que son grandes, que ya generan una cierta recurrencia de beneficios y que una parte de ese beneficio decide pagarlo como dividendo a sus accionistas. Entonces, es el propio equipo directivo que es al final el que maneja, el que decide en qué se reinvierte ese dinero de la compañía, el que ha generado, ¿vale? Entonces, decide cómo lo reinvierte, si en comprar nuevas compañías, si en repagar la deuda que ya tiene, si en, como hemos dicho antes, en hacer que la compañía sea más grande, pero invirtiendo en equipos dentro de la compañía, en activos, en nuevas fábricas, en nuevos ordenadores, en lo que sea, ¿no? ¿De qué dependerá? Pues dependerá mucho del tipo de compañía. Como te digo, es el equipo directivo el que lo decide, pero cada compañía pues tendrá unas necesidades u otras. Normalmente, ¿quién nos va a pagar dividendos? Nos va a pagar dividendos compañías que, como te decía antes, son bastante grandes, que están bastante consolidadas en su sector, que consiguen generar con cierta recurrencia un beneficio a lo largo del tiempo, que ese beneficio es considerablemente elevado en relación a lo que tienen que seguir reinvirtiendo en la propia compañía para seguir creciendo. Después de todo eso, les sobra dinero de forma recurrente y decide repartirlo a sus accionistas como dividendo, ¿vale? Esto, el caso que podemos considerar como un mayor ejemplo, y que es el que más ilustra todo esto, es el de Coca-Cola, ¿no? Una compañía muy grande que genera beneficios continuamente y cada vez más a lo largo del tiempo, y ella tiene una estrategia de pagar, el equipo directivo tiene una estrategia de pagar dividendos a los accionistas. Obviamente no paga gran parte de todo el beneficio de la compañía en dividendos, pero una parte decide destinarla al pago de dividendos y que ese dividendo vaya creciendo a lo largo del tiempo. Porque así, tú como inversor de Coca-Cola, lo que te interesa, o de un inversor que quiere cobrar dividendos, lo que te interesa no es cobrar el dividendo una vez, lo que te interesa es que si compras una acción que me pague dividendos, que me los siga pagando a lo largo del tiempo, ¿vale? Por lo tanto, el equipo directivo tiene que tener una estrategia clara de pagar dividendos. Luego veremos, ahora vamos a ver también qué tipos de dividendos hay, ¿vale? Pero al final, el que decide quién va a pagar el dividendo o no, si se va a pagar, esa empresa va a pagar dividendo o no, será el equipo directivo de la compañía, ¿vale? Entonces, luego, ¿qué tipo de dividendos hay? Pues principalmente el dividendo que más te suena es el dividendo a cuenta, ¿no? El dividendo que recibimos en cash, el que recibimos en dinero, esa parte del beneficio que la compañía reparte. Pero también tienes que tener en cuenta que hay otro tipo de dividendos, ¿vale? Que en este caso no son los que vamos a ver, lo que vamos a tratar, porque al final no es el dividendo que más conozcamos, o a lo mejor cuando tú tienes el concepto de dividendo, pues tienes el concepto ese de un ingreso que te llega, ¿no? Y lo que estábamos diciendo ahora es eso, ¿no? Es cuando una compañía genera un beneficio, esa parte del beneficio que te reparte. Pero hay veces que la compañía te puede repartir un dividendo, pero que no es directamente en dinero, sino que es en acciones de la propia empresa. La compañía decide que a ti te va a dar acciones para que tú tengas más acciones de la compañía. Tú no has tenido que comprar esas acciones
acciones, directamente la compañía te las ha regalado, te las ha dado en este sentido, ¿vale? Por ser accionista. Y hay otras opciones que tenemos, que es lo que llamábamos el scrip dividend, que lo verás. Cuando hay un scrip dividend es cuando la compañía decide pagar un dividendo, pero te da la opción de decir, mira, te lo puedo pagar, te iba a pagar este dinero en acciones, o sea, te iba a pagar este dinero en cash, en metálico, en euros, en dólares, en lo que sea, pero puedes decidir si lo quieres cobrar en dinero o lo quieres cobrar en acciones de la compañía, teniendo en cuenta que vas a comprar las acciones a un precio más pequeño, o sea, te darás las acciones a un valor más bajo del que están cotizando, ¿vale? Entonces tú ya directamente en ese momento pues ya es como que tienes un pequeño beneficio, porque recibes acciones, por ejemplo, valoradas a $40 cuando están cotizando a 50, ¿vale? Eso es más o menos así un poco a modo, muy resumen cómo funciona el pago en acciones, cuando te pagan dividendo en acciones, ¿vale? Y cuando veas la forma de script, en un script es que la propia compañía te da la opción de cómo tú lo quieres cobrar. Te dirá, mira, pues puedes cobrar 2 euros por acción de dividendo, o puedes cobrar también por cada 5 acciones, te daremos una, por cada 5 acciones que tú tengas, que tengas derecho a ese dividendo, pues te daremos una acción de nuestra empresa, ¿vale? Eso es cómo funciona, digamos, el pago del dividendo en este sentido, ¿no? En el dividendo en acciones, y cuando hablamos de scrip dividend o dividendo flexible, que es cuando la compañía te da la opción de cobrarlo de una forma o cobrarlo de otra forma. Luego ya si nos vamos a este apartado que te pongo como que, ojo, que no siempre es bueno, un poco por lo que hemos hablado antes, ¿no? Porque una compañía que no genera beneficios, pues no quiere decir que, digamos, será una alarma para nosotros que nos esté pagando dividendos, ¿no? Dices, si es una compañía que no genera beneficios, ¿cómo leches me estás pagando a mí ese dividendo, ¿no? ¿De dónde sacas ese dinero para pagarme dividendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Ampliaciones de capital? ¿Estás llamando a nuevos inversores para pagar dividendos a los inversores que ya hay? Eso sería similar a un esquema Ponzi. ¿O estás endeudando a la compañía para pagar dividendos? Esto es algo que no verás obviamente mucho, porque a la que una compañía está haciendo eso, el mercado se da cuenta enseguida y las acciones se desploman, ¿vale? Así que normalmente no lo vas a ver, pero sí que lo puedes ver, y lo veremos a lo mejor luego en la parte del análisis, compañías más grandes que sí que generan beneficios, que generan muchos beneficios, pero es que hay un punto que pagan más dividendo de los beneficios que generan realmente, ¿no? Entonces eso también es una llamada de atención, no quiere decir solo que la alarma no es solo que la compañía no genere beneficios y nos pague dividendos, sino que a lo mejor puede generar beneficios, pero nos está pagando más dividendo de los beneficios que genera. Por lo tanto hay que ver un poco de dónde sale ese dinero y por qué la compañía nos está pagando más dividendo del que debería pagarnos en función de los dividendos, de los beneficios que genera, ¿vale? Eso es algo que tenemos que tener en cuenta y que luego lo veremos en la parte de análisis, pero que me refiero que es eso, que no siempre es bueno que una compañía pague dividendos. Igual también te digo que cuando, por ejemplo, estamos hablando de una compañía que es más pequeña, que está empezando a crecer, que está en un sector, por ejemplo, hablamos ahora del sector de la nube, ¿no? Pues es un sector donde ahora mismo hay muchas compañías invirtiendo, creciendo, el sector de la inteligencia artificial, lo que sea, ¿no? Entonces, son sectores donde nos interesa que las compañías sigan reinvirtiendo en crecer, en darse visibilidad, incluso en marketing para dejarse ver y ir atrayendo nuevos usuarios, más que el beneficio. El beneficio no nos interesa tanto en ese tipo de compañías, ¿no? Por lo tanto, si una compañía que está en alguno de estos sectores empieza a crecer y ya nos empieza a pagar un dividendo, pues a lo mejor sí, es un dinero que nos entra, ¿vale? Pero no siempre puede ser bueno, porque a lo mejor nosotros como accionistas podemos pensar que ese dividendo lo puede dedicar, lo puede destinar a hacer que la compañía siga creciendo y sea más grande, y a medida que va creciendo ese sector se vaya quedando con más cuota de mercado, y cuando ese sector ya haya crecido y haya sido un referente en ese sector porque ha estado invirtiendo mucho tiempo en ser referente en ese sector, ya sea una compañía consolidada, pues ya sí que genere muchos beneficios, pues una parte sí que está bien que nos la pague como dividendos, como por ejemplo hace Microsoft o como por ejemplo hace Apple, que primero destinan ese beneficio a hacer crecer la compañía, a recomprar acciones de sí mismo, que luego veremos también las alternativas que tenemos, pero destina una pequeña parte, por ejemplo, a pagar en dividendo, pero no se vuelven locos pagando dividendos, simplemente para un tipo de inversor que le interese, que a lo mejor no se meten en ese tipo de compañías porque son más arriesgadas, porque fluctúan más en el mercado, pues a lo mejor dicen, bueno, pues una parte la dedicamos a dividendos y atraemos a ese tipo de inversores, ¿vale? Pero eso ya tiene sentido cuando son más grandes, pero mientras estaban creciendo, a lo mejor no tiene tanto sentido un dividendo, porque ese dinero lo puedes destinar como inversor, puedes pensar que ese dinero lo puede destinar el equipo directivo a invertir en otras cosas que hagan crecer el valor de la compañía y por lo
tanto el valor de la acción, que al final también te vas a beneficiar. Si te dan dinero en la cuenta con un dividendo te vas a beneficiar, pero si sube el precio de la acción te vas a beneficiar también. Incluso en ocasiones mejor, porque como veremos luego cuando veamos el apartado de impuestos, en ocasiones puede ser más interesante que la rentabilidad nos la den incrementando el precio de la acción que no directamente con un dividendo, porque en ese momento, en el momento en el que nos pagan el dividendo, ya tenemos una retención, ¿vale? Como veremos luego, como te digo, más adelante. Así que como ves, todas estas cosas son las que vamos a tener un poco en cuenta, ¿no? Que no siempre porque la compañía directamente nos dé un dinero quiere decir que eso sea bueno, ¿no? Hay que ponerlo un poco en perspectiva y hay que ver un poco como accionista, ser un poco críticos y decir, bueno, pues este dinero lo puedes destinar a otra cosa que pueda hacer generarme más valor a mí como accionista incrementando el precio de la acción, pues a lo mejor prefiero eso que no que me pagues directamente un dividendo ahora, ¿no? También tenemos otra opción que es la de la recompra de acciones, como te decía, que luego a lo mejor la vemos un poquito más en detalle, pero al final recomprar acciones es decir, es un dinero que también la compañía da directamente a los accionistas, pero en vez de dárnoslo directamente en nuestra cuenta como es un dividendo, nos lo da indirectamente recomprando acciones de la propia empresa, es decir, es la propia empresa la que va a la bolsa y compra acciones de sí misma. Si una empresa compra acciones de sí misma, al final hay menos acciones en circulación y por lo tanto cuando la compañía indirectamente, si generando el mismo beneficio, como lo tiene que repartir entre menos accionistas, tú indirectamente tienes más porcentaje de la acción. Llevándole un ejemplo muy sencillo, si tú tienes de una empresa que tiene 100 acciones, tú tienes 10, ¿vale? Tú tienes el 10% de esta compañía. Pero si esta empresa recompra acciones de sí misma, es decir, ahora en vez de 100 acciones hay, por ejemplo, 90, porque la compañía ha comprado acciones de sí misma y las ha tenido que retirar del mercado, entonces ahora mismo tú teniendo las mismas acciones pasas a tener más porcentaje de la empresa, tienes más porcentaje sobre los beneficios de derechos, sobre los beneficios de la propia empresa, ¿vale? Entonces esto es otra forma que hace también aportar valor indirectamente a los accionistas, que hace que el precio de la acción indirectamente tienda a subir y a lo mejor a mí como accionista, a ti, a quien sea, le puede interesar más en ocasiones que ese dividendo que me quiera pagar la compañía, en vez de dármelo directamente en cash y que haya un impuesto y tal y no sé qué, que directamente lo reinvierta la propia compañía o que recompre acciones de la empresa y que indirectamente haga que las acciones valgan más, suban de precio y yo directamente habré visto como mis acciones valen más y yo ya decidiré como accionista cuándo quiero vender esas acciones y por lo tanto materializar esa ganancia y ya pagar impuestos, ¿vale? Entonces, como te digo, no siempre es tan atractivo el dividendo, ¿vale? Que sí que lo vemos como algo que, uy, qué bien, nos viene un flujo de dinero directamente a nuestra cuenta, pero que a lo mejor no siempre es lo más adecuado. Entonces luego, vamos a ver, esto es otra pregunta que también hacemos mucho, que es que cada cuánto se pagan los dividendos. Pues esto, la compañía, una vez cierra el año, dice, vale, ¿cuántos beneficios hemos generado? Hemos generado tantos beneficios, entonces, ¿ahora qué hacemos? Pues decimos, bueno, pues el año que viene vamos a dedicarlo de estos beneficios que hemos generado, si hemos generado 1.000 millones de beneficios, pues vamos a dedicar 120 millones a pagarlos en dividendos. Entonces ya, pues eso se dividirá entre todas las acciones que haya y a ti, pues como accionista te tocará una parte. Entonces, dentro de ahí, pues la compañía puede decidir si paga un dividendo una vez al año, lo paga de golpe, lo pagan normalmente, lo pueden pagar en 2 veces, es decir, semestralmente, o lo verás que lo pagan trimestralmente. Normalmente lo van a pagar o trimestral o anual. Aquí dependerá mucho del país, dependerá del tipo de compañía, del sector, de todo, ¿vale? Dependerá de muchas cosas, pero normalmente, en general, vas a ver que las compañías pagan dividendo cada 3 meses o cada año, ¿vale? Entonces, ¿dónde podemos buscar? ¿Dónde podemos ver cuánto pagan de dividendo? Pues yo aquí te aconsejaría, una página que puedo utilizar yo es Dividend Max, ¿vale? En Dividend Max directamente te vas, buscas la compañía que tú quieres, en este caso principalmente todo esto lo tenemos como siempre, ya sabes, toda la información de las compañías y tal lo tenemos en el apartado de relación con inversores de cada empresa, ¿vale? Dentro del apartado de relación con inversor o Investor Relations tenéis una parte donde la compañía está obligada, si está cotizada la compañía, si cotiza en bolsa, está obligada a tener un apartado en su web corporativa que se llame relación con inversores o Investor Relations, donde tú entras y tienes toda la información, los informes financieros, y si es una compañía sobre todo que paga dividendos, como es en el caso de Coca-Cola, tienen que tener un apartado que normalmente ellos mismos, eso no es obligatorio, pero ellos mismos normalmente lo tienen, un apartado donde dan información acerca de su dividendo, ¿vale? Entonces, si nos vamos aquí a Dividend Max, ya sabes, una de las páginas donde nos hace un resumen, digamos, de todas las compañías que pagan dividendo y tal, entonces a nivel visual nos va más sencillo, digamos, a la hora de verlo. Tenemos Dividend Max y aquí directamente nos vamos a la parte de Coca-Cola y aquí vemos como en el último periodo lo que pagó fue un dividendo trimestral de 44 centavos de dólar y se dice que para el siguiente
dividendo será también un trimestral. Esto normalmente en una compañía que paga dividendos de forma trimestral, normalmente lo va a seguir pagando de forma trimestral, no va a decir, venga, pues ahora lo pago trimestral, luego lo pago semestral, ahora este año siguiente lo pago anual. No, normalmente te lo van a pagar de forma trimestral. También te puedes encontrar en compañías como, por ejemplo, yo que sé, Repsol, ¿vale? Que te dice, que ves que aquí te pone interim y final, ¿vale? Esto es porque son compañías, sobre todo en el caso de Repsol, que sí que genera un beneficio en general recurrente, ¿no? Porque son compañías dedicadas al petróleo, pero claro, al final el beneficio que van a generar es un poco, fluctúa un poco según el precio de la materia prima a la que están relacionados, que en este caso es el petróleo, ¿no? Por lo tanto, normalmente lo que hacen es que durante el año pagan dividendos que llaman interim, que son dividendos trimestrales, ¿vale? Que en este caso son de 35 céntimos, ¿vale? Que lo va pagando trimestralmente, y a la que cierra el año, una vez ha cerrado el año, tienen el beneficio de todo el año, dicen, vale, hemos generado este beneficio, entonces a final de año te pagan un dividendo que es trimestral, pero que es un poco más, es un poco superior a lo mejor a veces a los otros, o puede ser inferior porque si los beneficios no han sido tan buenos como esperaban, ¿vale? Pero que es como que tienen dividendos trimestrales, pero que no es como, por ejemplo, hemos visto Coca-Cola antes, ¿no? Coca-Cola si va a pagar, yo que sé, 1,70 €, 1,80 € de dividendo en todo el año, pues ese 1,80 € lo divide entre 4 y más o menos pues cada trimestre paga lo mismo. En este tipo de compañías es como que cada trimestre fijan un interés, o sea, un dividendo, y al final de año, según los beneficios, hacen un dividendo diferente, ¿no? Que puede variar. Entonces, eso es lo que tenemos aquí.